Primera carta a San Juan, en el capítulo 3. Primera carta a San Juan, capítulo 3. Primera carta a San Juan, capítulo 3, los que lo están buscando. Bien. Dice el versículo 12, dice, no, pero leamos el 11, bonito leer el 11. Desde el 10, 3:10, dice así: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto, ¿en qué se manifiestan? En esto, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. El que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Eso no quiere decir que no tenga problemas con su hermano, que un día su hermano no le saque la ira, que un día su hermano no lo moleste, no lo fastidie, ¿sí? Pero eso no implica que no lo ame. ¿Ve? En eso se manifiestan los hijos de Dios. Los problemas, las dificultades también hacen parte del paisaje y tenemos que vivir con ellos. Y tenemos que vivirlo así, amando, porque tenemos que amar. 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Principio, Génesis. Principio es de la palabra Génesis. Que nos amemos unos a otros. No como ¿quién? No como Caín. ¿De quién era Caín? Del maligno. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Vieron? Entonces, ¿por qué permitió Dios que Caín matara a Abel? Porque es lo que pasa cuando no hay en Dios. Por eso estas últimas predicaciones, estas últimas 3, recuerden que se llaman ¿quién mató a quién? ¿Ve? Como enfocándome en el aterrizaje de la predicación del día de hoy, las obras de Caín eran como malas. Porque Caín era ¿de quién? Pero era porque se había hablado con el diablo. No, la Biblia no nos muestra, por ejemplo, que a Caín le pasó lo mismo que a Eva y que a Adán, que la serpiente habló con ellos. No, era del maligno. Y aquí es donde muchos tenemos que tener claro esto. No es que el diablo me hizo pecar, es que el espíritu de, no sé, del pecado que tú tengas. No. Caín fue del maligno porque no escuchó a Dios, porque no quiso obedecer a Dios. Por eso es del maligno. Todo el que no quiere oír la voz de Dios hará maldad. Todo el que no quiere escuchar la palabra de Dios no tendrá fe, no tendrá la sustancia y no verá la gloria de Dios. Eso quiere decir que no vamos a pecar, no, ya lo dijimos. Pero una cosa es el hijo que peca con la corrección de su padre y el que peca sin la corrección de un padre, refiriéndonos a ese padre como Dios. Por eso es que Dios a nosotros los hijos nos disciplina, castiga, azota por nuestro pecado de una manera. Pero a los que no creen en Jesús como Salvador, a los que no oyen la advertencia de Dios como Caín, que no la oyó, Dios los juzga de otra manera. Y ya va, es lo que va a seguir. Vamos a ver cómo lo juzgó Dios. Y duramente muchos viven eso. Y muchos no se han puesto a analizar que Dios juzga a Caín, Caín muere espiritualmente, Dios lo aparta de su presencia, pero a Caín le fue muy bien. Y muchos dicen, no, pero es que el que está sin Dios le va mal. Caín fundó una ciudad, Caín se volvió rey, Caín se volvió el hombre más rico sobre la tierra, Caín se volvió el hombre que nadie podía mirar, tocar. Increíble. Y ahí Dios nos está mostrando su soberanía,
su poder, porque las obras de Caín eran malas, ¿cierto? Y las obras no eran las de Caín como las de Abel. Dios es omnipotente, omnipresente, Dios da misericordia, Dios nos trae el perdón, Dios nos trae su amor. Pero por eso decía hace un momento, ahí construya la idea. Podemos ir al médico y el médico puede dictaminar que estamos sanos. Totalmente, no tenemos nada. Aunque eso no pasa, vaya al médico y verá que usted tiene algo. Porque algunos dicen, ay no, pero ¿cómo sé ese pastor enfermo? Ay, ese pastor enfermo, el hermanito tal enfermo. Lo desafío, mándese a hacer un tamizaje y nos lo muestra. ¿Por qué? Porque el pecado ha corrompido la naturaleza humana y todos tenemos algo. Lo que pasa es que hoy día la ciencia está tan avanzada que usted hoy se hace un tamizaje y le sale que tiene. Antiguamente no, porque antiguamente los chequeos le miraban los ojos y tal vez pruebas de laboratorio y eso, ¿sí? Pero créame, hermano, por eso hay gente que dice, yo no voy al médico porque allá me enferman. Es una manera de decirlo. Pero créanme, porque todo mundo se muere de algo. Porque a medida que van pasando los años, nos vamos deteriorando, nos vamos enfermando y envejeciendo, ¿cierto? Des en cuenta que hasta demencia senil es una enfermedad. ¿Qué es? Que a una persona mayor se le olvidan las cosas reiteradamente. ¿Ve? Eso es una enfermedad, ya es una enfermedad. Antiguamente no se catalogaba como una enfermedad, pero por eso yo le digo, mándese a tomar un examen. Entonces le falla una rodilla, está malo de un hombro, tiene problemas cardiovasculares, del riñón, porque hoy día la ciencia avanzó, porque estamos en tiempos finales. Recuerden Daniel 9, Daniel 12, porque está muy pronto que el anticristo aparezca y, ¿cierto? No vendrá el Señor sin que el anticristo primero aparezca, y cuando el anticristo aparezca, ahí aparecerá luego el Señor. ¿Ven? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta todas esas cosas. Y ahí podemos leer el versículo 9, volviendo a Génesis 4. El versículo 9 de Génesis 4 dice: y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y aquí debemos analizar muy bien ese versículo. ¿Sabía Dios dónde estaba Abel? Sí. ¿Sabe Dios dónde están sus hijos? Sí. Así como dice la Biblia, ¿dónde te esconderás que su espíritu no te vea, no nos vea? Podemos estar debajo del mar, en las alturas, debajo de la piedra, debajo de donde sea, y Dios nos está viendo. A ver, se lo voy a traducir. Puede estar fornicando, adulterando, matando, robando, emborrachándose, en cualquier tipo de drogadicción, y Dios lo está viendo. Y está viendo a sus hijos que están teniendo ese problema. Y está viendo a los que no son sus hijos, a los hijos del diablo, que también están teniendo su problema. ¿Vieron cómo él vio a Caín todo el tiempo? Pero también cómo vio a Abel todo el tiempo. Porque cómo iba a saber por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Porque Dios lo vio, cómo tomó el cordero, cómo lo trajo, cómo lo escogió. Dios vio su corazón, con qué amor, con qué todo, ¿sí? También vio a Caín, ¿cierto? Ay, pues madre, ¿verdad que toca llevarle la ofrenda a Dios? ¿Qué hacemos? Rápido, bajemos las papas ahí. Lo primero que se le ocurrió. Dios nos está viendo. Ahora, la diferencia es que aquel que fue elegido y Dios lo está viendo allá en ese pecado, Dios lo quiere atraer. Y por eso le habla. Y por eso le instruye. Y por eso es que muchas veces le pasa a mis hijos mucho. Pregúntenle si verá. Más terminan de estar haciendo cosas que no tienen que hacer, que Dios, pum, se lo saca a la luz. Uno de mis hijos dice siempre, pero qué mala soy yo. No, pues es que ni a la primera, mejor dicho, no me deja disfrutar ni a la primera. Porque Dios los ama, mi hermano.
Porque a quien Dios toma por hijo, disciplina, exhorta, lo ama, lo pone en problemas. ¿Por qué lo pone en problemas? Porque Dios lo está llamando, le está diciendo, ahí vas a vivir en problemas. Ahora, ¿en Cristo tenemos problemas? También. Pero una cosa son esos problemas sin Dios, porque se siente la soledad, el vacío, la angustia, la tristeza, la rabia. Y otra cosa es con Dios, porque con Dios, ¿qué se siente con Dios? Se siente pena, vergüenza. ¿Qué voy a hacer? Y empieza la lucha. Por eso el que está sin Dios no le importa y se de cabeza para las que sea con este problema, con este pecado. El que está con Dios siempre está diciendo, ay, siente que lo están mirando, siente que lo están descubriendo. Y Dios hace eso, sacarle a la luz para que entienda lo que está pasando. En este versículo 9, entonces, miren todo lo que dijo Caín: soy yo guarda de mi hermano. Y continúa diciendo el 10: y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la serpiente, Señor, que estoy leyendo. Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Si Dios sabe todas las cosas aún antes de pasar, ¿por qué lo permite? Seguimos en la incógnita. ¿Por qué lo permite? ¿Por qué permitió que Abel muriera si Dios dio testimonio y estaba contando con Abel? Recuerden, ¿quién mató a quién? Sigan pensando en esa pregunta mientras que sigamos desarrollando. ¿Por qué Dios le preguntó por Abel si lo sabía? Dios le pregunta para que admitiera que había hecho mal. Mire tan bueno Dios. Dios vino antes, ¿no? ¿Por qué decayó tu semblante? Versículo 7. Si bien hicieres, ¿no te iría bien? Piensen si Dios no hace eso con nosotros. Si antes no viene y nos está diciendo, hagan bien y les va bien. Yo soy su padre, yo los quiero bendecir, yo los amo. El que busca el reino de Dios y su justicia, las otras cosas le son por añadidura. No, y nos está advirtiendo, mire, si se mete en ese bar, complicada la cosa. Si se mete en esta situación, si se excede, si esto, y ve uno y le pone ejemplos, ¿no? Otras personas que ya le pasó, videos y un montón de cosas. Dios hablando todo el tiempo y hablándonos por su palabra antes. Dios le habla durante y le dice, pero con todo y eso, el pecado te está codiciando, tú lo estás codiciando a él y está en la puerta, y el deseo de ese pecado será contigo. Durante, o sea, está viviendo la prueba Caín, está cizañado, está tirado al mal, decidió hacerlo. Satanás, ay no, es que fue el diablo, es que fue el espíritu de homicidio. No, pues aquí no le pusieron un revólver, yo no leo. Y vino Satanás y forzó a Caín, le dijo, Caín, si no matas a tu hermano Abel, yo mataré tu descendencia. Caín, ¿sí?, le secuestró las frutas y le dijo, no te devuelvo las frutas si no matas a Abel. No, yo no estoy leyendo nada de eso. Yo no estoy leyendo que con un arma lo obligó. No, fue decisión de Caín. Y ahí Dios está, en el durante también, en todo ese proceso está Dios diciéndole, Caín, Caín, soy tu Dios, ven a mí. Ahora aquí está en el después, porque Dios ya sabe que Caín mató a Abel. Dios ya sabe que eso sucedió y se lo está preguntando con amor otra vez. No le está diciendo, hey hermano, le voy a meter 100 años de prisión por matar a su hermano. Le está hablando con cariño, le está hablando otra vez, le está diciendo, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está? Dios sabiendo que ya lo había matado, ¿cierto? Para que adquiriera, o para que admitiera más bien, Caín admitiera su hecho de maldad. Dios quiere que el hombre reconozca su pecado y regrese a él. Por eso la Biblia dice que aunque nuestro pecado sea tan rojo como el carmesí, él lo puede hacer blanco como la nieve. En ese después ya lo mató, listo. Imagínense, y Dios amaba a Abel. Y Dios no está pensando, voy a vengar a Abel, voy a matar a Caín. Mató a mi hijo, del que doy testimonio. No, Dios está diciendo, quiero amar a Caín,
quiero que se arrepienta. Y ustedes tal vez se ponen en la situación de Abel. Ay, yo soy Abel el bueno muerto. No, nosotros somos Caín. Matamos con ese odio que tenemos, matamos con esa envidia que tenemos, matamos cuando Dios nos ama y nosotros odiamos, cuando Dios nos da lo bueno y pagamos con mal el bien, como dicen el dicho, cuando Dios nos da la mano y la mordemos, cuando Dios nos da lo de Él y nosotros lo volvemos de la carne. Ahí es el problema. Nosotros somos Caín, nosotros somos pecadores. Cristo murió por los homicidas, Cristo murió por los violadores, Cristo murió por los mentirosos, Cristo murió por los adúlteros y fornicarios, Cristo murió por cualquiera de nosotros que cualquiera de esos pecados tiene. Dios quiere que lo reconozcamos y que regresemos a Él como ese Padre tierno. Ese Padre tierno que está buscando abrazarnos, que está buscando decirnos como al hijo pródigo: no importa lo que pasó, voy a poner en ti anillo, voy a poner en ti capa, y te voy a abrazar y te voy a amar, porque quiero que salgas adelante, no importa lo que pasó. Y aún con ese otro hermano que estaba ahí, que sintió envidia, pero ¿cómo? Yo siempre he estado aquí. ¿Y cómo así que Dios le presta más atención a ese que se porta mal? ¿Cómo así que el que llegó de última se para en el altar? ¿Cómo así que a este y a aquel y al otro? Dios también lo amó, porque Dios entiende que esas cosas pasan y no quiere que seamos como Caín. Y en ese orden de ideas, Dios toma la iniciativa y busca al hombre. Tú estás aquí hoy porque Dios tomó la iniciativa y con el Espíritu Santo obró en tu vida y te trajo hoy. Tú que estás a través de la internet, Dios tomó la iniciativa para que estuvieras conectado, conectada, escuchando esta predicación, porque Dios toma la iniciativa. Dios no importa lo que le pasó, Dios no importa lo que hicimos, a Dios le importa que quiere restaurarnos, quiere que regresemos a Él. Y no es libre albedrío. Porque cuando Dios llama, definitivamente bajo la gracia, no se le puede rechazar. Es la gracia irresistible lo que vivió Pablo. Por eso nosotros hoy tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión es de si somos hijos de obediencia o hijos de desobediencia. Porque somos hijos, pero somos hijos de desobediencia, vamos a tener tremendo problema separados de Dios, porque separados de Dios nada podemos hacer. Dios quiere que el hombre reconozca que está equivocado. Reconozcamos que nos equivocamos. ¿Cuál es el problema? Reconozcámoslo a Dios y enderecemos nuestro camino. Pero finalizamos diciendo: ¿cómo respondió Caín? Con orgullo, sin arrepentimiento. Así mismo como hizo Judas, con orgullo y con un arrepentimiento humanístico, porque todo el mundo se le vino encima. Y tú no tienes que demostrarle nada a nadie, tú no tienes que demostrarle nada a tu familia, tú no tienes que demostrarle nada a esta sociedad, tú no tienes nada que demostrarle a esta iglesia. Tú lo que tienes es que aceptar el amor y la fraternidad que Cristo te ofrece, queriendo perdonar nuestro pecado. No necesitas más. Ese amor y esa ternura de Dios a través de su Hijo es para que tú solamente aceptes, reconozcas tu pecado, te arrepientas y no hagas lo que hizo Caín. Por eso lo leímos en la primera carta a San Juan. El amor entre hermanos, el perdón, la fraternidad es lo que proviene de parte de Dios. Si actuamos como Caín, vamos a actuar con orgullo y sin arrepentimiento. Por eso Caín, en medio de este orgullo y de esta situación, le dice a Dios: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y luego de que dice esto, y Dios le dice: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios tiene que hacer lo que dice el 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra,
que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Con orgullo y sin arrepentimiento, Caín, sabiendo la verdad, porque Dios le vino antes, durante y después, porque Dios le había instruido cómo era su voluntad. Entonces Caín levantó la cabeza de su hermano y dijo: pues como lo que demandas es sangre, como lo que quieres es sangre, toma la de mi hermano, porque para ti es justo, lo dice Hebreos, porque para ti tiene fe, porque tú das testimonio de él, ese es tu cordero, tómalo. Y hacemos muchos de esa manera. Somos orgullosos, respondones y sin arrepentimiento. Porque recuerden que todos los que hicieron así se perdieron. Recuerden ustedes a Saúl. No quiso escuchar a Dios. Era rey y no podía hacer holocaustos, porque los holocaustos los hacían los sacerdotes. Pero él no escuchó a Dios y hizo el holocausto. Dios le dijo que no tomara el ganado de un pueblo, y él lo tomó porque su corazón era codicioso, era lo que él dijera. Y como Dios no le habló, dijo: pues en esa iglesia no solamente está Dios, y se fue para donde una bruja. Pues mi enfermedad no me la curaron allí, me voy para allá. Pues con este remedio no me sané, me sanaré con el otro. Y nunca escuchamos a Dios. Esas personas, Dios les está llamando a que se arrepientan, a que busquen la presencia de Dios, porque por eso es que Dios, vamos a responder las dos preguntas. ¿Por qué permitió que Abel muriera? Porque Abel es tipo y sombra de Jesús, de nuestro Señor. Y por eso es que Abel es sacrificado por Caín. Porque el mundo, la carne y el que no quiso entender a Jesús, Anás, Caifás, escribas y fariseos, junto con los romanos, terminaron sacrificando al Hijo de Dios. Aún recuerden a Pedro en Hechos de los Apóstoles. Le preguntaron: ¿y ahora qué haremos? Muchos de los que dijeron: crucificadle. Y Pedro le respondió: arrepentíos. Increíble. Él perdona aún a aquellos que le desafiaron, que le crucificaron. Y por eso Abel muere, porque Abel es tipo y sombra de lo que dijo Caín, del perfecto, del que daba testimonio, de la buena oveja, del buen sentir, y por eso lo sacrificó. Y es tipo y sombra de Jesús, porque Jesús, sin pecar, sin tener error alguno, solo muriendo y dando la vida por nosotros, fue crucificado por los que fueron como Caín, del maligno, que no quisieron oír la voz de Dios. Recuerden Juan 8, el Señor decirles: ustedes me odian y no hay cabida de mi palabra en ustedes, porque ustedes quieren hacer las obras de su padre, el diablo. Los que rechazan esto que estamos hablando hoy no tendrán salvación, no tienen perdón. Por eso que Dios nos halle luchando, que Dios nos halle luchando como Caín. Caín, si hicieres bien no te va bien. Sí, Señor, tienes la razón. Caín Ferney, Señor, tienes la razón. Si hiciera bien me va bien. Sí, suena chistoso, pero es verdad, man. El pecado está a la puerta. Sí, Señor, sí, Señor. Y entender todo lo que el Señor nos dijo: no lo hagas, ora. Si tienes que ayunar, ayuna. Estudia la palabra de Dios. Recuerda que Cristo murió en la cruz por ti. Sí, Señor, entonces seremos perdonados. Recuerden que el pecado de Judas y el de Pedro fue igual, pero Pedro luchó y aunque negó a Cristo se arrepintió. Judas no, se le metió el maligno, vendió a Jesús y terminó en el infierno. Es así de sencillo. Por eso
la segunda pregunta de lo que yo les decía, en donde en estas 3 predicaciones de quién mató a quién, porque era la parte de la muerte, ¿quién mató a quién? Caín mató a Abel, ¿cierto? Físicamente, ¡ta! ¿Recuerdan lo que leímos en Mateo 10? En estas 3 series. No teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no la pueden matar. Caín mata a Abel, le mata el cuerpo, pero Abel fue el primer redimido y salvo de la historia. El primer muerto, pero el primer salvo, el primer vivificado. Es Caín. Entonces, ¿quién mató a quién? Porque Caín mata a Abel físicamente. Abel se va a la gloria de Dios para ser eterno. Hasta hoy habla, dice la palabra de Dios. Hasta hoy habla su ofrenda, hasta hoy habla Dios, testimonio de él. Será eterno junto con nosotros, los que nos salvemos lo veremos. ¿Y Caín? ¿Dónde está Caín? ¿Quién mató a quién? ¿Quién terminó muerto? Todos los que no crean en Cristo están muertos, sepultados para la eternidad. Entonces, ¿quién mató a quién? Abel termina matando a Caín por su testimonio, por su gloria. Por eso cuando la palabra de Dios dice, y no juzgaréis a los ángeles, y no juzgaréis a los hermanos, ¿qué pasó? ¿Cómo los vamos a juzgar? ¿Con nuestra boca? No, los vamos a juzgar con nuestro testimonio. Dios dará testimonio de nosotros, Dios dirá que somos salvos y ellos morirán para siempre. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién mató a quién? Abel eterno, Caín morirá, no habrá memoria de él, como dice la Biblia, terminó en el infierno. Qué tremendo que nuestro testimonio terminó matando a Satanás. Porque si ustedes y yo quieren seguir orando por si Satanás sea salvo, les informo que Satanás no puede ser salvo. Por eso el pecado que Dios juzga ante los hombres, lo juzga a través de Cristo para con sus hijos. Y Cristo perdonó o expió el pecado de nosotros, sus hijos. Y Cristo también juzgó a los que no creyeron en él, que es lo mismo que pasó con Caín. Así de sencillo. A través de Cristo Dios nos ha dado vida eterna a pesar de nuestros pecados. Pero aquellos que no han creído en Cristo están condenados, porque no quisieron o hicieron lo que hizo Caín. No quisieron oír la voz de Dios, no quisieron amar la voz de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias, porque para siempre es tu misericordia, porque tú eres justo, y el castigo que le diste a Caín, que representa el castigo que le diste a los hombres, es justo, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu bondad. Te doy gracias, Señor, porque los inicuos, los injustos y los que practican iniquidad no verán tu gloria y morirán, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor, te alabo y te glorifico, porque tú has enviado tu ángel para darnos testimonio de las cosas en tu iglesia. Señor, yo te doy gracias, Jesús, porque tú eres la raíz, tú eres el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tu luz es grande y es eterna, porque tú viste a Satanás caer como un rayo en medio de tus discípulos, Señor, y tú has visto que Satanás está en medio de nosotros como león rugiente buscando a quien devorar, pero tú nos llamas y nos dices que no nos gloriemos de que los demonios se sujeten, de que los demonios estén bajo nuestros pies, sino que nos gloriemos de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Señor, ayúdanos para no ser como aquellos que dicen Señor, Señor, que profetizan, que echan fuera demonios, que hacen milagros, pero que tú no los conoces. Conócenos, oh Señor,
conócenos y conócenos en nuestro pecado, para que nosotros, capacitados por tu amor, nos podamos arrepentir, y conocidos en nuestro pecado y capacitados por ti para arrepentirnos, hoy podamos decirte: Señor, aquí estoy luchando. Por eso vine, por eso escuché esta palabra, por eso me conecté a través de la internet y escuché esta palabra, porque estoy luchando, Señor. Ayúdame a no ser hipócrita, ayúdame a no ser fariseo, ayúdame a no ser como esos que decían estar en tu nombre y te crucificaron, aquellos que te odiaron, que odiaron tu palabra, y a quienes tú le dijiste que las obras de su padre el diablo ellos querían hacer. Guárdanos, Señor, de que seamos como aquellos. Guárdanos, Dios, porque necesitamos tu palabra, necesitamos tu amor, necesitamos tu perdón, necesitamos que sigas siendo el principio y el baluarte de nuestras vidas, amado Jesucristo. Agradecemos y alabamos el nombre de Cristo que murió en la cruz, su resurrección, su predicación, la vida de los apóstoles, los escritos de ellos en la Biblia y lo que hoy estudiamos. Bendito seas tú, Señor. La gloria sea al Padre y bendito sea el Espíritu Santo, que discierne y determina su palabra en las tablas de carne de nuestro corazón. Hemos orado. Amén. Amén.